buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Rosy Cantú y me acompaña Alicia Sánchez. Bueno, como es un gusto estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Como hemos visto en los otros cafecitos anteriores, la vida de mujeres, de la Biblia, hoy nos toca una mujer llamada Rebeca. Una mujer como tú y como yo, ¿sí? Con sus virtudes, con sus defectos. Esta historia queda registrada en el libro de Génesis en los capítulos del 24 al 27, ¿sí? Y lo vamos a ver en tres partes. Vamos a empezar con la primera, que le hemos titulado La Elegida. Así es. Muy bien. La historia de Rebeca inicia cuando Abraham, que vivía en Canaán, siendo ya muy viejo, manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, de entre su familia, que vivía en Mesopotamia. Y él no quería a las mujeres de Canaán porque eran idólatras. Entonces, bueno, pues el siervo parte, ¿verdad?, hacia donde fue mandado, y al llegar a ese lugar se queda fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, que era la hora en que salían las muchachas a traer agua en sus cántaros. Entonces se queda ahí parado y habla con Dios y le pide una señal, ¿sí? Y le dice que la mujer, que Dios le muestre la mujer que él había elegido para el hijo de su siervo, para Isaac, ¿sí? Entonces de ahí está diciendo cuál es la que tú has elegido. Y que se lo muestre a través de una señal, que sería que él al pedirle agua, porque va llegando de viaje, le dé a él, aparte de él, que le dé también a sus camellos, ¿sí? Entonces esa era la señal que él había pedido. Esto lo vamos a leer en el siguiente texto. Así es, sí. En Génesis 24 del 15 al 20 dice así: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Qué bonito, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo ella, pues vemos cómo ella hizo esto y en la vida de Rebeca podemos ver ciertas cualidades que ella tenía, virtudes, y pues vamos a enumerarlas. Vemos que la primera puede ser, ella era una chica muy hermosa, de aspecto bella. Ella era virgen, no había conocido varón, era amable, era servicial. Aquí podemos ver que ella no esperaba nada a cambio del servicio que estaba dando. Sí. También podemos ver aquí que ella era receptiva a las necesidades de otras personas, ¿verdad? Y pues vemos que también era trabajadora. Aquí podemos ver que el camello requiere alrededor de 100 litros de agua cada uno. Entonces, si eran 10 camellos y sacar el agua para cada uno de ellos, pues era bastante trabajo. Muy agotador el trabajo. ¿Y cómo tuvo la iniciativa de ella decirle? Yo le voy a dar los camellos. Porque no pudo haber dicho, te doy agua nada más, sí, ¿verdad? ¿Cómo se cumplió la señal que le pidió el siervo a Dios? Así es, vemos que era trabajadora. Versículos más adelante, el siervo le pregunta que de quién es hija y que si hay lugar en su casa para quedarse. Y vemos que en Génesis, de igual ese mismo capítulo, en el 25 dice: y ella añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Aquí podemos ver que también ella era hospedadora, como ella también decide, ¿verdad? Sí, sin pedir permiso ni autorización de nadie, te puedes quedar en la casa, ¿verdad? Aquí vemos que más adelante, cuando llega el siervo a casa de Betuel, se van los dos a casa de Rebeca, ahí con el padre de ella exponen el motivo del viaje, y aquí vemos cómo Dios había obrado en el encuentro de ellos dos. Dios estaba obrando en ese encuentro, y la familia de Rebeca reconoce que esto viene de parte de Dios, que Dios ya lo había concertado, ¿verdad? Sí. Exactamente, esa cita, ese encuentro, así es. Y pues aquí vemos que la familia no se opone a la petición de que Rebeca fuera la esposa de Isaac, ¿verdad?
El siervo desea regresar inmediatamente a la casa de su amo, pero la mamá y el hermano de Rebeca querían pues detenerla ahí unos días más, unos 10 días, pero el siervo le dice que él quiere regresar lo más pronto. Entonces, pues le dicen a Rebeca, vamos a preguntarle a ver qué dice ella, ¿verdad? Sí. Y cuando vienen a ella, le hablan y le preguntan que si ella está dispuesta. Aquí vemos en el 58, dice, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Aquí vemos otra cualidad, una virtud en ella. Ella fue obediente. Ella le preguntaron, inmediatamente dijo que sí. Aquí nosotros podemos ver que ella se somete a la voluntad de Dios sin importar cómo era Isaac, porque pues no lo conocía ella, no sabía cómo era físicamente, ni su carácter, ni su trato, ni nada. Y sin embargo ella decide obedecer y dice, yo voy. Ella va, sí, así es. Qué interesante, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, sí. Muy bien. Vamos a continuar. En este relato podemos ver una alegoría. Fíjense, aquí intervienen Abraham, podemos ver al padre que busca a novia para su hijo, para Isaac, al hijo Isaac representando a Jesús, el siervo representando al Espíritu Santo que va y pues con ella, ¿verdad? Ahí con ella. Y en Rebeca vemos a la iglesia, ¿sí? Que es la elegida, ¿sí? Es la elegida del Señor. Entonces, vemos ahí también características que Dios busca, bueno, en la iglesia, ¿verdad? Sí. Que es la pureza, la obediencia, son algunas de las características. Todo, sí, podemos ir aquí los tengo yo, vamos a leer 2 Corintios 11:2, donde habla de estas características. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿sí? Y ahí vimos las características de ella, la pureza. Y en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos cómo las características de la iglesia, ¿verdad? Que por eso Rebeca representa a la iglesia. Y pues le hemos llamado a la elegida, ¿por qué? Porque Dios es la que la eligió, ¿sí? Dios propició todo ese encuentro para que esa cita divina, para que ella que llegara el siervo con ella. Y ella, vamos a ver que la elección viene de Dios, ¿verdad? No es de nosotros. En Juan 15:16, en la primera parte dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿sí? Y en Efesios 1:4 también dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, aquí vemos que hemos sido elegidos nosotros, así como Rebeca, a formar parte de su iglesia, que es la novia de Jesús. Somos elegidos para salvación. Él nos ha elegido. Pero hay otro tipo, ya que nos ha elegido, hay otro tipo de elección que es para darnos un ministerio, un propósito. Como en la vida de Pablo, ¿sí? Y vamos a ver un versículo que nos habla de esto. Es en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, elegido a Pablo, le está hablando a Ananías, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, aquí le está hablando de un propósito en particular, ¿sí? Entonces, como estamos haciendo la alegoría, les digo, de que Rebeca es la elegida y pues nosotros somos la novia, podemos ver ahí en el mismo capítulo, en el último versículo, cuando llega el siervo con Rebeca a donde estaba Isaac. Así es. Isaac la ve, dice, vamos a leerlo, aquí se los voy a leer. Dice en el 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Amén. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces vemos qué importante, vemos aquí a Jesucristo, o sea, amando a su iglesia, ¿sí? Y nosotros somos su iglesia. A mí me impresiona mucho leyendo esto cuando le preguntan su madre y su hermano a Rebeca que si quiere ir, si se quiere ya, ella contesta, sí iré. Y me hace pensar en una boda, cuando das tus votos, ¿verdad? Que dice, sí acepto, o sea, ella fue inmediatamente, como habíamos dicho, en obediencia a la voluntad del Señor, se sometió completamente, que era una de las características que
que tenía ella. Entonces aquí podemos hacer una pregunta. Podemos decir, bueno, pues sí he sido llamada, sí he sido obediente al llamado que Dios me ha hecho a salvación, pero Dios nos ha llamado a hacer un propósito en particular. A cada una nos da un propósito, un ministerio, un llamado, un servicio. Alguna cosa Dios te ha pedido que hacer. Hay que preguntarnos, ¿estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo obedientes como cuando aceptamos a Jesús, pues le prometemos obediencia, nos queremos someter y todo? ¿Cómo estamos ahí? Hay que preguntarte, ¿verdad? Hay que preguntarnos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a, esa es la primera parte, recuerda, es la elegida. Muy bien, la segunda parte la hemos titulado Situaciones de vida, y esto vamos a leerlo en Génesis 25, del 20 al 28. 25, del 20 al 28, y dice así: Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Muy bien. Muy bien. Aquí podemos en este texto ver 2 situaciones, como habíamos dicho, 2 situaciones de vida. ¿Sí? La primera es que durante el embarazo de Rebeca ella se sentía mal, ¿sí? Así es. No nos dice qué síntomas, no nos dice nada. Simple y sencillamente te imaginas con un embarazo teniendo uno el movimiento, a veces causan dolor, ahora teniendo 2, entonces ella se siente tan mal que desea su propia muerte, ¿verdad? Entonces yo pienso que se deprimió ahí, ¿verdad? Por esta situación, pero va delante de Dios, lo busca y lo consulta, ¿sí? Y a Dios le responde qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces lo que podemos ver aquí es que ella hizo lo correcto, ¿sí? Ella hizo lo correcto en su tiempo de angustia, que fue buscar a Dios. Fíjense, en el Salmo 142:2 dice así, aquí lo tengo, dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, ¿sí? Ella va delante de él. Y en el Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces vemos que ella, dentro de su aflicción, dentro de su depresión, dentro de su malestar, ¿sí? No se quedó en ese estado, no se quedó en ese estado de hundida en su depresión, sino que buscó a Dios, ¿sí? Y se quejó delante de él, ¿sí? O sea, fue con quien debía, ¿sí? No se fue a quejar con su esposo, no fue a culparlo, no fue con amigas, por decir, sí. Ahorita todavía no tenía hijos, pero nosotros ¿qué hacemos? A veces hasta nos quejamos con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, en vez de ir con Dios o con amigos, o sea, no sé, que busques con gente a veces te quejas con gente que ni conoces para que no te diga nada, ni simple y sencillamente quieres externar, pero ella fue y buscó al que tenía que buscar. Al que tenía que buscar. Entonces, lo impresionante aquí es que cómo dentro de, no se quedó ahí dándole vueltas a cómo se hace la situación, sino que dentro de esa situación mala tuvo, gracias a Dios, luz, claridad para ir a buscarle a Dios y consultarle, ¿verdad? Qué es lo que estaba pasando. Y así nosotros, mujeres, así nosotros ante cualquier situación que nos aqueje, ¿sí? Podemos acercarnos ante nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe, ahorita vimos que decía que el que estuviera trabajado y cargado, o sea, fueras delante de Él, ¿verdad? Y Él nos hará descansar. Él te ayudará, Él sabe cómo te sientes y te ayudará, te traerá lo que necesites, fortaleza, palabra de ánimo, dirección, provisión, no sé cuál sea tu situación,
Lo importante es que tú no te quedes con ella, sino que acudas con quien te puede ayudar, con quien tiene el poder para ayudarte, ¿sí? Y Amén. pues esa es una parte. La siguiente situación es... La segunda situación que vemos en este relato es que al crecer los niños crecen con diferentes, el carácter, el temperamento, gustos, la espiritualidad. Ahí, aquí vemos cómo había un favoritismo de parte de Isaac hacia Esaú y de Rebeca hacia Jacob, y pues lo cual trae como resultado una división familiar. Había amor de los papás para con los hijos, ¿verdad? El cuidado, la atención para ellos, pero vemos como cada quien tenía como un preferido, su favorito. Necesitamos nosotros como papás también tener mucho cuidado de no enfocar... No hacer eso. Exactamente, que te enfoques en tener ese favorito en uno de tus hijos, porque entre ellos puede causar el sentimiento de odio, culpa o algo que ellos... A lo mejor ellos por ellos se llevan bien, pero al ver que tú tienes favorito... te está favoreciendo, entonces te empieza... a nacer algo en tu corazón rencor o algún sentimiento que no es bueno para ellos como hermanos, ¿verdad? Sí. Podemos ver aquí también cuando a veces si uno de los hijos ve el favoritismo de un papá, puede sentirse rechazado por parte de ese padre. Vemos que en Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y en el 19 dice que el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como vemos aquí que pues a Dios no le agrada esa discordia entre hermanos cuando nosotros sembramos esa discordia. Sí, porque a lo mejor no lo haces a lo mejor aquí lo haces, sin querer, inconscientemente. Sí. Entonces que nosotros mujeres estemos alertadas en eso, ¿sí? Que podamos verdaderamente, pues no tener un favorito. ¿Sí? Ciertamente que a veces te llevas con uno más que el otro por su carácter, pero no lo tomes como favorito y que los demás se den cuenta, ¿verdad? Se vean, ese ¿verdad? Porque empieza a sembrar cosas malas en su corazón. Entonces tengamos mucho cuidado, sabiendo que esto no le agrada a Dios. Amén. Así es. Amén. Y pues esa fue la segunda parte. La tercera parte le llamamos de la virtud a la debilidad. ¿Sí? Y vamos a leer, ¿me ayudas a leer Génesis 27 del 1 al 13, por favor? Génesis 27 del 1 al 13. Del 1 al 13. Sí. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Continuando ahí, el 27 del 15 al 17 dice así, del 15 al 17, dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo para que fuera. Así es. Bueno, vamos a ver lo que sucedió aquí. Fíjense cómo Isaac quiere darle la bendición de primogénito a su hijo Esaú.
¿sí? Pero pues Rebeca está escuchando, ¿sí? Entonces llama a Jacob dando la instrucción. Vemos ahí 2 veces en este pasaje que decía, obedece a mi voz. Entonces lo está manipulando, ¿sí? A pesar de que Jacob le advierte que podría hacer algo malo, ¿verdad? Sí. Y ella le dice que no importa que la maldición caiga sobre ella, pero que obedezca su voz. Entonces, ¿cómo está obrando en favor de Jacob? ¿Sí? Todas las cualidades que ella tenía. Sí, vemos cómo podemos ver. Aquí podemos ver también cómo, permítame, cómo esa cualidad de carácter se convierte en una debilidad. Así ¿sí? es. Porque habíamos dicho que Rebeca era pues obediente, o sea, veía las necesidades, era decisiva, tenía iniciativa, entonces ahora tenía el poder, era la esposa, ¿verdad? Tenía el poder sobre todas sus pertenencias, pero entonces ella forza la situación en favor de Jacob, probablemente porque, o sea, ella tenía esa promesa en mente y pensaba que sí era la manera de que Jacob fuera el que recibiera todo, pero pues ella está maquinando todo, o sea, toda la situación fue idea en este caso fue idea de ella, ¿verdad? De que se vistiera, de que lo engañara. Ella fue la que estuvo haciendo todo eso. Sí, les digo, probablemente era porque estaba haciendo eso. Si pensamos un poquito en eso de la bendición, si nos trasladamos a la época actual, por decir, en los reyes de Inglaterra, ¿cómo es la línea del mayor, verdad? Es el que recibe. Pues puede ser el mayor sustento económico, no sé, pero también recibe la posición, ¿sí? Entonces, Rebeca quería eso porque pues Dios le había prometido que, fíjate, no le había dicho que le iba a dar la bendición del primogénito, sino que iba a servirle, el mayor iba a servir al menor. Entonces ella pues se apropió de eso y empieza a trabajar en sus fuerzas, en lo que ella podía hacer. Les digo, en las cualidades que tenía buenas, por decir, habíamos dicho de la iniciativa, la decisión, o sea, cómo se transforma en algo malo, ¿sí? Porque vemos a través de la historia cómo se dividió la familia, ¿verdad? Entre ellos dos cómo se dividieron, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con el siguiente, ahí mismo. Aquí en Génesis 27 del 43 al 46 vemos que dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y traeré de allá para que, dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca, al enterarse de Esaú, quiere matar a Jacob. Nuevamente engaña a su esposo Isaac al decirle que si Jacob se casa con alguna mujer de ese lugar, prefiere morirse. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Aquí es. Rebeca se entera de que alguien le dijo que Esaú estaba tan enojado que quiere matar a Jacob. Le llega la noticia. Entonces ella, por evitar este confrontamiento, va con Isaac y le dice que estaba fastidiada de las hijas. Y ciertamente era real, porque en un capítulo anterior dice que fueron amargura, las mujeres con las que se casó Esaú fueron amargura para ellos dos. Entonces usa esa situación a favor para que Isaac sacara del problema del confrontamiento con Esaú y que no se mataran, que lo mande fuera. Eso lo vemos más adelante. Pero ¿qué vemos aquí nuevamente? Que le dice, obedece a mi voz. Otra vez, está manipulando toda la situación, ¿sí? Va con Isaac y no le habla con la verdad. O sea, le dice la verdad a medias. O sea, está engañando nuevamente a su esposo. ¿Cómo actuó en toda esta situación? Pues engañando a su esposo en vez de
pues de decir, oye, pues yo tengo esta Casa. promesa, que vamos a hacer, no sé, va y actúa por sí misma, con la misma, por eso les decimos, que con las virtudes que tenía, con las cualidades de carácter, que las menciona como muy buenas cuando fue la elegida, ahora al actuar en ella con sus fuerzas, con sus deseos, con sus pensamientos, porque les decía, probablemente ella pensaba que esa era la manera de obtener, pues, ser el heredero más, mayor, ¿verdad?, de lo que les pertenecía. Y ella pues lo quería para él. Entonces al actuar en su carne se convierte en defecto, se convierte en una debilidad de carácter. ¿Por qué? Porque no dejó que Dios obrara ahí, ¿sí? No obedeció a lo que el Señor quería hacer. Entonces no sabemos si le mostró o no, como, yo creo que no, ¿verdad? Pero ella simple y sencillamente tomó, como quien dice, la decisión como ella. La situación para resolverlo ella. Entonces, pues bueno, esas son las cosas que hemos encontrado en la vida de Rebeca. Ya no se menciona. Y ya no se menciona, Así no es. se menciona hasta más adelante, que dice que fue enterrada junto a su marido, junto a Isaac. Pero probablemente lo más seguro es que ya no volvió a ver a Jacob, porque Jacob ya eso lo podemos ver más adelante, pero ya no, probablemente es que ya no lo volvió a ver, ¿verdad? Así es. Y pues vamos a ver un resumen, Alicia. A ver, aquí vemos el resumen de Rebeca. Vemos que Rebeca fue una mujer muy bella, con muchas cualidades de carácter, virtudes. La vemos como la mujer elegida por Dios para un plan divino. Para su plan que tenía Dios. Él mismo tenía ese plan divino. Así es, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, sin embargo, ella permitió que en sus ambiciones o sus deseos ya en lo carnal, pues va a... Le decían manipuladora. Exactamente. Intrigante, engañosa, ¿sí? Y pues eso verdaderamente pues no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Sí, porque pues dividió a los hijos también. Así hasta es. Que pasaron tantos años, o sea, porque ella dijo, vete y luego regresa. Y luego regresa, o sea, yo mando por ti. Sí, no. Entonces vemos cómo de ser una persona obediente con muchas cualidades, al actuar en la carne, pues conforme a sus pensamientos, conforme a lo que nuestro corazón, a su corazón, al corazón de ella, pues esto transforma todo esto en una debilidad y va afectando a toda la familia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir este tema de Rebeca, ¿sí? Vamos a concluir en tres conclusiones. Vamos a ver, la primera es que Dios te ama, mujer. Dios te ama y te elige para que seas parte de su iglesia, ¿sí? Nos toca mantenernos puras y obedientes, caminar en santidad. La segunda es que en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, busques al Señor primeramente, ¿sí? Por más difícil que sea tu situación, busca al Señor. Y la tercera es que es necesario siempre estar bajo la dirección del Señor, poniendo en sus manos tus cualidades de carácter, porque fuera de Él hemos visto que se pueden transformar en debilidades. Sí, podemos ver un ejemplo en la Biblia, en la vida de Marta y María, como Marta tenía una virtud del trabajo, ¿verdad? Trabajadora. Sin embargo, como no estaba en la dirección del Señor enfocada, el Señor Jesús le dice que está afanada y turbada. Muy bien, y vamos a leer en Eclesiastés 10, el capítulo 10, versículo 1, dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? Vemos que, por decir a Rebeca, como cuando lees la historia, hablamos de ella, la recordamos por este hecho, ¿sí? De que manipuló la situación. Pero no vemos que fue, bueno, la elección es de parte de Dios, pero no vemos las cualidades que ella tenía, ¿verdad? Entonces, cuídate mucho. ¿Sí? Y pues hemos encontrado, vamos a permitir al Espíritu Santo que controle todo nuestro ser, ¿sí? Confiando en que Dios hará su obra. Y lo último, ya la aplicación, vamos a pedirle a Dios, hemos encontrado algunas, vamos a pedirle a Dios que nos muestre las áreas de nuestra vida en donde no estamos confiando totalmente en Él, ¿sí? En su obra, especialmente para con nuestros hijos. Amén. No desarrollar favoritismo entre nuestros hijos, porque vemos que esto trae división entre ellos también. Sí, muy bien. La otra aplicación es que te sujetes primeramente a Dios y como consecuencia, pues te sujetas a tu marido, ¿verdad? Así es. Confiando en que Dios va a hacer la obra en tu esposo y a través de tu esposo. Así es.
Podemos ver otra que sería que seamos llenas del Espíritu Santo y caminar en todo momento conforme a su voluntad. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos tantas gracias en esta mañana por esta palabra que traes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos llenes, que seamos llenas de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor, para que podamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Y ya sabemos que tú tienes, Señor, todo preparados, esas obras preparadas de antemano para nosotros. Llénanos, Señor, de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues les damos las gracias en esta mañana y no sin antes invitarles a que nos vean el próximo jueves el cafecito, la vida de otra mujer de la Biblia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios los bendiga, hasta luego. Bye.